Dice Carla Bullosa, me causa gracia que Zunzunegui idealiza mucho la hispanidad, pero tiene una anglofobia increíble. En toda narración de historia, si los ingleses tienen parte, les llama piratas, criminales, de todo. Pero es que es la anglofobia del hispanismo español, que es básicamente, ¿cómo te lo cuento? Ok, están atrapados en la batalla de Trafalgar. Están atrapados en la batalla de Trafalgar, cuando la lucha por la supremacía era entre el Reino Unido y España. Viven ese odio que se alía a su francofilia muchas veces, ¿no? Por eso la RAE es francófila y es anglófoba. Son gente que ve el mundo como una especie de liga de fútbol, ¿no? Yo contra todos los demás. No yo con todos los demás, yo contra todos los demás. Lo cual funcionaba en los tiempos de los imperios, pero no funciona ahora. Pues Zunzunegui repite lo que dicen los hispanistas españoles, que tienen traumas, pues que históricamente, digamos, se pueden explicar, no justificar, porque estar viviendo ahora lo de 1805 como estar viviendo ahora lo de 1521, tiene su újule. Pero como mexicano a ti te da igual. A ti te da exactamente igual. México nunca fue atacado por Inglaterra. México, en todo caso, tendríamos francofobia, porque finalmente hubo una intervención francesa a mediados del siglo XIX, mucho después de la batalla de Trafalgar. Pero no la tenemos porque son cosas que pasaron en el pasado con personas distintas, con naciones que eran distintas, con regímenes políticos que eran radicalmente distintos y con ciudadanos que no tenían toda la información que tenemos hoy. Están peleando batallas del pasado que no van a ganar, porque esas batallas ya terminaron. No puedes ganar una batalla que ya terminó. Es como ganar un partido después de que perdiste 5-0 y pitó el árbitro. No, pues es que yo gané 7-5. No es cierto. El pasado es el pasado y allí deberías quedar.